Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con lo que tiene que ver parte del análisis financiero y una de las herramientas de gestión que muchas veces se utiliza y que es de bastante significación dentro del análisis y la interpretación de los estados financieros básicos son los ratios. Los ratios o también denominados indicadores financieros. Y vamos a verlos hoy desde el punto de vista de la actividad financiera, cómo se agrupan, cómo se han establecido, eh, en qué grupos o qué es lo que quiere medir cada, cada indicador financiero, ¿correcto? Entonces, es lo que vamos a ver la tarde de hoy y quien les habla es el docente, contador público colegiado Anderson Requejo Cueva. Bien, entonces los ratios financieros, como vemos, el logro del aprendizaje va en vía de que podamos aplicar e interpretar los índices o ratios financieros de los negocios, ¿no? Dentro de lo que es el contenido, justamente vamos a aplicar las herramientas de análisis financieros que son los índices o ratios utilizados para el análisis de una empresa. Y vamos a utilizar los que mayormente se aplican, ¿no? Los que son de mayor o son más usuales a la hora de determinar ciertas condiciones de la empresa, ¿no? Como es su liquidez, su solvencia, puede ser su rentabilidad o en todo caso la gestión, cómo se está llevando el rumbo de la misma. Entonces, en esos grupos se ha creído conveniente eh, considerar ver esos 4 puntos neurálgicos dentro de la organización y entonces vamos a ir desarrollando cada uno de ellos con su debida interpretación y con su aplicación práctica. Bien, para ello, primero que todo debemos de entender que los ratios comparan lo que son las variaciones financieras, ¿ok? Y se agrupan en categorías. Estos están diseñados justamente para mostrar las relaciones que vencen entre las cuentas de los estados financieros. Un ratio no es otra cosa que una razón, ¿no? Y esta razón vamos a ver que van a darse entre partidas del mismo grupo, por ejemplo, entre partidas del activo, pasivo o patrimonio, ¿correcto? O puede ser que haya una combinación de ambos, por ejemplo, partidas que tengan, que están en el estado de resultados, con una que está en el estado de situación financiera, ¿no? Entonces la combinación de ambas partidas nos va a determinar una posición económica también de la empresa. Es por ello que los ratios nos dicen que nos van a mostrar estas variaciones. Estas variaciones si son significativas o no, dependiendo también muchas veces del giro de la actividad del negocio. Entonces, los ratios podríamos definirlos como índices o razones financieras que son cocientes numéricos, o sea, que son producto de una división y que miden la relación que existe entre determinadas cuentas de los estados financieros, ya sean tomadas del balance general o estado de situación financiera, como lo conocemos, o también del estado de ganancias y pérdidas, o una combinación de ambos, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder nosotros tener una mayor facilidad de analizar la situación financiera de la misma. Los ratios, como vemos, se clasifican en dos grupos. Uno es los ratios financieros y los ratios económicos. Desde el punto de vista económico, podríamos decir que se valora bastante el aspecto como por ejemplo el margen bruto. En otras palabras, la utilidad bruta que se obtiene sobre las ventas o la rentabilidad de los activos o la rotación del activo circulante, ¿no es cierto? Pero el activo circulante, comúnmente conocido como activo a corto plazo.
Mediante el análisis financiero se puede determinar también el nivel de endeudamiento de la entidad o su grado de solvencia, ¿no? Como vemos ahí, podemos nosotros obtener información bastante importante de cómo está la empresa en un momento determinado, o sea, a una fecha determinada, a una fecha específica, porque ahí vamos a ver si es que cuenta o no con la suficiente capacidad para poder afrontar muchas veces deudas a corto plazo, deudas a largo plazo o mucho más aún, qué tanta solvencia tiene frente a los acreedores o a los pasivos para poder garantizar, ¿no? Garantizar de que el endeudamiento sí va a ser posible cancelarlo en el tiempo planificado. En conjunto, dice, se trata de valorar si los medios de los que dispone la entidad son los adecuados y si se están gestionando de manera más óptima, ¿no? Entonces, el tema de la gestión también es uno de los aspectos bastante relevantes que se toman en cuenta para ver si en gran medida la actividad que desempeña la empresa está por buen camino. Entonces, los cuatro grupos de ratios que vamos a ver en esta oportunidad son los de liquidez, de gestión, solvencia y rentabilidad, ¿no? En estos cuatro grupos de ratios prácticamente recae el análisis financiero, ¿ok? Ya habíamos dicho también que el análisis financiero no es otra cosa que aplicar las herramientas financieras como son el análisis vertical horizontal, que es una herramienta inicial, ¿no? Es una de las tantas herramientas. Otro es el análisis a través de ratios. ¿Y qué va a pasar? Que en su conjunto, que, los, que los ratios más el análisis vertical y horizontal nos va a mostrar información que va más allá de la simple exposición de la situación financiera, ¿no? Por acá vamos a aplicar, como se dice, un diagnóstico empresarial y va a permitir conocer a más detalle, a profundidad, cuál es el nivel de desenvolvimiento de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación de ambas herramientas financieras nos garantiza de que la toma de decisiones va a ser mucho más acertada, va a ser una toma de decisiones mucho más eh, sustentada en información que se ha obtenido de los movimientos o transacciones que han ocurrido en determinado tiempo o en determinado periodo. Entonces, para poder realizar los estados financieros hemos tomado de referencia a la empresa Gloria, Sociedad Anónima Abierta, y se han aplicado los siguientes métodos, como son el de liquidez, de gestión, de solvencia y rentabilidad. Cada uno de ellos justamente mide una determinada acción o una determinada situación de la empresa, ¿no? La liquidez, como vemos, va a medir lo que es la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir obligaciones a corto plazo, o sea, el efectivo con el que cuenta en ese momento. En otras palabras, lo que se tiene en caja o lo que se tiene en bancos. ¿Ya? Esa es la liquidez, que muchas veces se confunde con el tema de la solvencia, que son completamente términos distintos a la hora de su aplicación. Mientras la liquidez es todo lo que se tiene en efectivo en ese momento, la solvencia es todo lo que respalda para algún tipo de financiamiento, ¿no? No necesariamente el dinero, sino pueden ser bienes, pueden ser activos fijos que van a garantizar de que yo sí tengo una capacidad para pagar. La gestión, bueno, está en función a cómo se han utilizado los recursos, de qué manera se han manejado lo que es las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar, ¿no? Si es que se ha tenido una buena política crediticia, o mucho más aún, si los activos fijos, o sea, las maquinarias, todo lo que concierne a la cuenta de inmuebles, maquinaria y equipo,
han sido o están contribuyendo a que esos generen rentabilidad, ¿no? Y eso lo vamos a poder nosotros determinar cuando se haga el ratio de rentabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto han influido nuestros activos fijos para poder obtener esa rentabilidad deseada. Pero bien, vayamos entonces con la aplicación de estos ratios, que es bastante práctica y nos va a interesar mucho cómo se aplican y cuáles son los resultados. Bien, como vemos ahí, tenemos para empezar el estado de resultados, perdón, el estado de situación financiera de la empresa Gloria Sociedad Anónima Abierta de los periodos culminados, ¿correcto? De los periodos ya culminados, pero vamos a tomar solamente un periodo para muestra de aplicación de cada ratio financiero, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos la composición del activo, ¿ok? Todo esto es el activo y tenemos como total activo es el valor en la parte inferior. Vamos a tomar como caso aplicativo el año 2012, ¿ok? Este año. Y vamos a también a ver que acá está el pasivo y patrimonio con su respectivo total, acá está el pasivo y acá está el patrimonio. Y que justamente este valor es el mismo que tenemos como total de activos, ¿no? Entonces acá está ahí está nuestro activo igual a mi pasivo y patrimonio. Entonces está cumpliendo la famosa ecuación, la ecuación contable, ¿no? La ecuación contable eh, que nos permite a nosotros o que nos da la seguridad de que este estado de situación financiera está correctamente elaborado, está correctamente estructurado, preparado, ¿no? Y así para los años subsiguientes que se muestran dentro del cuadro. Pero bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en primer lugar? También tenemos el estado de resultados, ¿ok? Como vemos ahí, con la estructura que corresponde, ¿no? Desde los ingresos por ventas, luego se deducen los costos y todos los gastos que se hayan generado durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Como vemos ahí. Entonces, básicamente son los estados financieros y los obtenemos luego de que toda la información contable se ha procesado y ya se tiene los resultados, los informes, ¿no? Entonces, esto no hay nada más que hacer. Estos son datos o cifras históricas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han salido producto de todo un proceso ya desarrollado, de un proceso ya realizado. Lo que nosotros vamos a aplicar justamente es a, a estos hechos económicos los ratios, para ver qué tan buena haya sido la gestión, cómo se ha desenvuelto, hay capacidad de pago o en todo caso ver las posibles soluciones y recomendaciones para poder mejorar la gestión de la empresa. Bien, entonces vamos con el primer ratio, que son el primer grupo, los ratios de liquidez, ¿no? Ya habíamos dicho que la liquidez básicamente mide lo que es la capacidad de pago a corto plazo y esto es como que fuera nuestro efectivo inmediato, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros afrontar compromisos de manera inmediata que estén ya próximos a vencerse y, entonces, y no estar en la necesidad de recurrir a algún financiamiento o en todo caso a algún aplazamiento, alguna reprogramación, ¿no? Entonces, esta liquidez es vital para las empresas. Ojo, que también hay que tener en cuenta que el hecho de tener demasiada liquidez tampoco garantiza el buen uso del efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos una caja muy, muy amplia, pero que sin embargo el efectivo no está teniendo la rentabilidad deseada, ¿no? Entonces, a eso también vamos a tener en cuenta cuando veamos que los activos también pueden considerarse como activos ociosos. ¿Y por qué decimos ociosos? Porque no están generando ningún tipo de rentabilidad a
la empresa y por lo tanto debería de replantearse el uso de esos activos para poder mejorar o generar un valor agregado. Bien, entonces, el primer ratio dentro del grupo ratio de liquidez es la liquidez general. ¿Y qué mide la liquidez general? Como vemos, es la principal medida de la liquidez en una empresa. El activo corriente incluye básicamente las cuentas caja y bancos, cuentas y letras por cobrar, lo que son valores de fácil negociación e inventario, ¿no? Entonces, en esas partidas abarca lo que es el activo corriente. También muestra qué proporción de deudas a corto plazo son cubiertas por los elementos del activo al vencimiento de esta. En otras palabras, la capacidad de pago. ¿Y cómo se obtiene este ratio? Bien, se toma el activo corriente entre el pasivo corriente. Y si el ratio es mayor que 1, entonces se dice que se tiene por demás o por encima de lo establecido un incremento dentro del efectivo. ¿Ya? Entonces, el ratio siempre debe ser mayor que 1. Si ese ratio nos da menor que 1, entonces hay serios dificultades para afrontar deudas o compromisos y por lo tanto se debería evaluar qué está pasando. O si nos da igual a 1, también es una situación que debería preocupar. ¿Por qué? Porque prácticamente estaríamos solamente teniendo la capacidad de cumplir con las obligaciones. No tendríamos, como se dice, saldo en caja para poder realizar alguna otra operación propia del negocio. Entonces siempre es recomendable que el ratio de liquidez sea mayor que 1. Y bien, nosotros vamos y encontramos que el activo corriente fue 1.050.579 y esto yo lo encuentro acá. Acá está mi activo corriente, 1.050.579. Y mi pasivo corriente, ¿cuánto es? 631.137. Entonces ya tengo los dos datos que necesito justamente para poder hallar mi ratio. Entonces me voy, tengo acá activo corriente entre pasivo corriente. Si ustedes esto lo colocan en la calculadora, les va a arrojar un valor de 1.66 y picos, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos dicho que para que la liquidez sea favorable, el ratio tiene que ser mayor que 1. Entonces, en este caso, sí estaría cumpliendo ese requisito. ¿Por qué? Porque está excediendo a la unidad. ¿En cuánto? En 0.66. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de este resultado que se ha obtenido? Que por cada sol de deuda corriente, la empresa cuenta con un sol 66 para afrontar la misma deuda. En otras palabras, yo por cada sol tengo un sol 66. ¿Qué quiere decir? Cubro mi sol de deuda y aún me queda un exceso, ¿no? ¿De cuánto? De 0.66 céntimos de sol. Entonces, por el momento es una liquidez aceptable. Pero, como hemos dicho siempre, no hay que quedarnos solamente con un ratio, sino hay que seguir siendo más exigentes. ¿Para qué? Para poder comprobar que lo que nos dice este ratio es cierto, es verdad. Y poder argumentar luego, sustentar de que la empresa sí tiene el efectivo suficiente para afrontar sus compromisos. Entonces, para ello existe la famosa prueba ácida, ¿no? La prueba ácida que muchos le tienen cierta tirria, cierto temor. ¿Por qué? Porque esta es una prueba que nos va a demostrar si efectivamente hay la liquidez suficiente, la liquidez necesaria, ¿no? Porque el otro, bueno, como vimos, teníamos un ratio importante, más de 1, pero si nos vamos a la composición del activo corriente, vamos a darnos cuenta de que encontramos partidas que son como existencias, cuentas por cobrar, seguros pagados por anticipado,
Entonces, partidas que no generan liquidez, que están pendientes de cobro, pero no nos garantiza nada de que esas se van a hacer efectivas, ¿no? Entonces, por eso que este ratio de prueba ácida es es un indicador, dice, que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente realizables, lo que les estaba comentando, proporcionan una medida más exigente a la capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Se calcula restando del activo corriente todo lo que es el inventario y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios se excluyen del análisis porque son activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es del activo corriente, vamos a retirar solamente la partida de existencia, ¿no? O inventario. Entonces, yo a mi total de activo corriente, que fue 1.050.579, le quito, ¿ok? A ver, si nos vamos acá al estado financiero, yo le quito la partida de inventarios, que son 567.477, y sobre eso lo divido entre el pasivo. Lo divido sobre el pasivo, ¿no? Como vemos ahí, ¿cuánto he obtenido? 0.77. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? No llegamos ni siquiera al 1, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho? Si es que es 1, es una situación que nos va a preocupar porque vamos a obtener solamente liquidez para poder cumplir las obligaciones a corto plazo, pero acá no llegamos ni siquiera a la unidad. Es por eso que cuando nosotros interpretamos este ratio, decimos que por cada sol de deuda corriente, después de descontar el inventario, la empresa cuenta con 0.77 soles para afrontarla. O sea, hay problema de liquidez. Hay una seria dificultad para pagar los pasivos a corto plazo. Y bueno, si queremos ser mucho más exigentes, mucho más eh, eficientes a la hora de analizar el efectivo, bueno, le aplico la prueba defensiva. En la prueba defensiva, o también comúnmente denominada la prueba superácida, ¿no? ¿Se imaginan si la ácida obtuvimos un resultado bastante desagradable? Entonces la prueba defensiva superácida, imagínense qué resultado iremos. Bueno, en esta prueba defensiva, como vemos ahí, permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo. Entonces, acá lo que se va a tomar en cuenta solamente son lo que concierne a efectivo y equivalente de efectivo. Y si hubieran también los valores negociables, ¿no? Los valores que se pueden hacer, se pueden convertir en líquido fácilmente. Entonces, lo que tenemos es que va a ser la partida concerniente a caja y bancos sobre el pasivo corriente, ¿ya? Entonces vamos a ver cuánto nos arroja este ratio de liquidez. La partida caja y bancos tenemos 60.598 y el pasivo, bueno, se mantiene, no ha variado porque siempre toda la liquidez se mide en función al pasivo corriente total, sigue siendo el mismo, y obtenemos un resultado de 0.10, o sea, un índice o un ratio sumamente bajísimo, que esto sí es de mucha preocupación porque justamente este ratio mide la disponibilidad del efectivo en momento, la disponibilidad del efectivo al instante. ¿Y qué nos quiere decir? Que por cada sol de deuda la empresa solamente cuenta con 0.10 soles, o sea, con 10 céntimos para poder afrontarlo. Entonces, eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque no vamos a poder cubrir pagos en el corto tiempo, ¿no? Vamos a tener que ir quizás a un sobreendeudamiento o posiblemente a tener o seguir arrastrando deudas de corto plazo. Y por último, tenemos dentro de este ratio de liquidez lo que es conocido como el capital de trabajo, ¿no?
Y el capital de trabajo ya no es un ratio, o sea, no es un indicador como hemos podido nosotros encontrar los anteriores. El capital de trabajo es más que todo una diferencia que se halla entre el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? Así como está su fórmula. Y va a medir lo que es la liquidez de operación y la protección ante acreedores de corto plazo, ¿no? Entonces, en otras palabras, todo lo que yo tengo para poder asumir pagos, compromisos de manera inmediata, pero no necesariamente efectivos, sino también otras partidas como por ejemplo eh, las cuentas por cobrar, los valores negociables, los pagos anticipados, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son mis activos corrientes. Y para efecto del caso, tenemos que la empresa Gloria Sociedad Anónima cuenta con un capital de trabajo positivo de 419.442. Entonces, aquí lo que estamos viendo de que si bien es cierto, el capital de trabajo es favorable, esta partida, como hemos podido nosotros ir al detalle, comprende elementos del activo que son de difícil conversión en efectivo. Entonces, se tendría que ver cómo, en la manera más inmediata, estas partidas puedan hacerse líquidas. En otras palabras, que lo que se tiene como saldo se puedan convertir en efectivo o en todo caso en equivalente de efectivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hemos tenido 4 indicadores bastante importantes dentro de los ratios de liquidez. Otro grupo que también es bastante importante son los ratios de gestión, ¿no es cierto? Los ratios de gestión, como hemos dicho, va a medir cómo ha sido el desenvolvimiento de la empresa, cómo se han generado eh, el uso de los recursos, si ha sido en forma eficiente o en todo caso ha habido alguna ineficiencia o en todo caso han habido activos inoperativos, etcétera. Entonces, estos ratios nos va a permitir aclarar esas dudas, ¿no? Esas inquietudes para los directivos o en todo caso para el gestor financiero, ¿no? Porque esta es su preocupación, los ratios, ¿no? Que tengan siempre indicadores favorables para medir cómo es el desempeño de la empresa. Y bien, para eso tenemos la rotación de caja y banco. Como vemos, esta rotación de caja y bancos se obtiene multiplicando el total de la caja y bancos, o sea, el saldo que tenemos nosotros, o también conocido como efectivo y equivalente de efectivo, por 360 días del año, ¿no? Entonces acá también hay que hacer una mención que los días del año financiero están en función a 360, ¿ya? Si bien es cierto, el calendario tiene 361 días, para efectos de finanzas vamos a considerar que el año financiero es de 360. Y luego esto dividiéndolo el producto entre las ventas anuales, las ventas totales del mismo periodo. Entonces, da una idea sobre la magnitud de la caja, bancos para cubrir días de venta. En otras palabras, cuánto ha sido la rotación de nuestra partida de caja y bancos y cuánto hay para poder cubrir esos días de venta que no se genere, ¿no? Entonces vamos viendo cuánto tendremos en este ratio. Haciendo el cálculo, multiplicando la partida de caja y bancos por 360 y luego dividiéndola entre los, las ventas, el importe total de ventas, estamos hablando acá del periodo 2012, vamos a obtener un ratio de 7.77, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir este ratio? Que la empresa cuenta con caja y bancos para cubrir 7.77 días, o sea, sin, sin hacer ventas, la caja que se tiene en ese momento cubre 7 días. Bueno, casi aproximadamente 8, ¿no? Por el tema de, si queremos ser exactos, podríamos 8 días. Entonces, es eh,
una cantidad o un indicador eh, muy considerable, o sea, muy bajo, y se tendría que tomar en cuenta ahí cómo poder que nuestra caja tenga una amplitud, tenga mayor capacidad de coberturar los días en los cuales no haya ventas, ¿no? Entonces, es lo que me dice este indicador de la rotación de caja y banco. El ratio de cuentas por cobrar, como vemos, mide la frecuencia en que se recuperan las cuentas por cobrar o en todo caso las facturas o letras por cobrar. Acá el propósito, como vemos, de este ratio es medir el plazo promedio de créditos que se concede a los clientes y así evaluar las políticas de cobranza. Puede ser calculado expresado en número de veces que rotan las cuentas por cobrar o señalando los días promedios que permanecen las cuentas antes de ser cobradas, ¿no? En otras palabras, podemos nosotros calcular en función a días o en todo caso al número de veces que se han cobrado dichas deudas, ¿no? Entonces eso se obtiene dividiendo las ventas totales entre la partida de cuentas por cobrar. Y tenemos que aplicando este ratio de rotación de cuentas por cobrar, obtenemos un indicador o un ratio de 18.22. ¿Qué quiere decir? Que la empresa ha movido durante todo el año, o las cuentas por cobrar se han movido durante todo el año 18 veces. Esto, ¿qué quiere decir? Que las cuentas por cobrar se recuperan 18 veces al año. Pero yo quisiera esto también expresarlo en días, ¿no? Esos 18 veces que se han movido las cuentas por cobrar, ¿a cuánto equivalen días? Bueno, también es posible hacerlo, que lo que pasa simplemente aplicamos este cálculo, ¿no? Cuentas por cobrar por los 360 días que es el año calendario del año eh, financiero y todo eso sobre 360, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Que tenemos cuentas por pagar acá, perdón, por pagar debería ser, sí, acá había un error, eh, pero simplemente hay que corregir la palabrita. Pero, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que las cuentas por pagar, ¿cómo se han desenvuelto durante el periodo 2012? Se han movido 19.77 veces, o sea, la empresa paga cada 19 días de las compras realizadas, o sea, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Una casi paridad, ¿no? Entre lo que cobra y lo que vende. Entonces casi están en el mismo nivel y eso es importante. ¿Por qué le digo que es importante? Porque si yo cobro a los 20 días, yo tendría que pagar a los 20 o a los 21 días, ¿correcto? Yo no podría estar pagando a los 30 o a los 40 días. ¿Por qué? Porque eso me va a generar mayores costos. Entonces yo ni bien cobro, yo tendría que empezar a pagar o a cancelar mis deudas, mis proveedores, mis trabajadores, si es que tuviera, porque también son pasivos a corto plazo. Entonces el indicador está prácticamente a la par, ¿no? Está dentro del mismo promedio. Y los inventarios también se miden en función a su rotación, o sea, cuánto se han desenvuelto, cómo se han movido las existencias, cómo se ha sido el número de veces que se han movido del almacén, ¿no? Con qué frecuencia estos han rotado. Y para eso también encontramos ese ratio a través de la fórmula costo de ventas entre el inventario, ya sea final o el inventario promedio. En este caso hemos tomado el inventario final. Bien, ahí tenemos los datos que se han obtenido del estado de resultados, ¿no? Y del estado de situación financiera. El estado de resultados tenemos este elemento que es costo de ventas y del estado
de situación financiera tenemos el inventario. Luego de hacer este cálculo aritmético, vamos a obtener que nos da un ratio de 46.82. En otras palabras, la empresa rota sus inventarios 46.82 veces al año, ¿no? O sea, una cantidad alta, sí. ¿Qué quiere decir? Que se mueve con bastante frecuencia, ¿no? Con bastante frecuencia estos inventarios. Y si yo quiero verlo eso en número de días, entonces vamos a ver que simplemente ¿qué es lo que hacemos? Invertimos la fórmula y multiplicamos por 360. Entonces, ¿cuánto me arroja este ratio? 7.69, ¿no? Entonces, el inventario se mueve cada 7.69 días en el año. Entonces, cada una semana está la mercadería saliendo del almacén, ¿no? Que es, ¿se podría mejorar ese ratio? Sí, no, la idea o lo ideal sería que se mueva mucho más rápido, ¿no? Que se mueva constante. Pero 7 días es una cifra bastante apropiada también, ¿no? Para la gestión de la empresa. La rotación de cuentas por pagar también. Acá utilizamos las compras entre cuentas por cobrar. Y podemos ver que el ratio que obtenemos es 7.85. ¿Qué quiere decir? Que la empresa paga sus cuentas 7 veces, 7 veces al año, ¿no es cierto? 7 veces al año. El ratio que mayormente también se tiene que tener bastante incidencia, o el que nos permite ver la rentabilidad, es el concerniente a la rotación del activo fijo. Este ratio, como vemos, se da entre la división de las ventas y el activo fijo. Cuando hablamos de activo fijo nos referimos a lo que es propiedad, planta y equipo, o en todo caso a inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? Como así se conocía anteriormente. De acuerdo a lo que tenemos los datos, encontramos que la empresa, los activos fijos se han rotado 2.41 veces, o sea, una cifra demasiado baja, o sea, no están generando mucha rentabilidad porque se mueven muy poco los activos fijos. Otros ratios también, o otro grupo de ratios que son bastante utilizados, son los ratios de solvencia. ¿Y qué va a medir la solvencia? Lo que yo tengo para afrontar mis deudas o mis pasivos. Como vemos ahí, el primer ratio de solvencia es el relacionado entre la deuda y el patrimonio. Entonces acá vamos a evaluar el impacto de todo mi pasivo con relación al patrimonio que yo tenga a esa fecha determinada. Para el caso específico que habíamos planteado, tenemos ahí la deuda total asciende a 1.037.925 y el patrimonio a esa fecha del año 2012 es 1.309.516. Este ratio, ¿cuánto me arroja luego de hacer esta división aritmética? 0.74. Entonces, ¿qué nos muestra este 0.74? ¿Qué quiere decir? Nos muestra el grado de endeudamiento del 74% con relación al patrimonio. Entonces, yo tengo endeudada la empresa a un 74%, ¿no es cierto? Entonces, bastante comprometido, ¿no? Porque es un índice elevadísimo, está superando el 50%. Lo ideal es que tenga del 50% hacia abajo. Entonces, también podríamos decir que por cada sol que esté en el patrimonio, estoy endeudado en 0.74, ¿no es cierto? Entonces, es una cifra bastante alta. Otro ratio de solvencia también es medir eh, el efecto de la deuda, pero a largo plazo, ya el endeudamiento a largo plazo. ¿Y cómo lo tenemos? Dividiendo
justamente la deuda a largo plazo, que en otras palabras viene a ser mi pasivo no corriente, todo esto sobre el patrimonio, ¿no? Entonces, como vemos acá, hemos obtenido un 29%, ¿no? Que es igual a 0.29. Si lo quiero porcentualizar, lo multiplico por 100 simplemente. Bien, este 0.29 que hemos obtenido, ¿qué quiere decir? Que nuestras deudas a largo plazo representan el 29% con relación a mi patrimonio, ¿no? Entonces, si de acá nosotros deducimos la mayor parte de nuestras deudas están a corto plazo, ¿no? Si las deudas a largo plazo representan el 29%, entonces la diferencia está a corto plazo, ¿no? Entonces, hay muchas deudas que son deudas corrientes y esto está justamente sustentando nuestro primer análisis que hicimos de liquidez, donde podíamos nosotros determinar de que la empresa no cuenta con suficiente capacidad de pago, ¿no? En deudas corrientes, y este ratio nos está dando la razón. Otro ratio que también nos permite medir la solvencia que tenemos de nuestros activos es la relacionada entre la deuda total y el activo total. En este caso, el objetivo dice es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores. En otras palabras, ¿cuánto de nuestros activos justamente han venido o son producto de algún tipo de aporte de los acreedores? En otras palabras, de deudas que hayamos comprometido. Entonces, para eso podemos determinarlo con esta fórmula: deuda total, que es el importe que vamos a extraer del estado de situación financiera, y el activo total también, ¿no? Entonces, yo obtengo un ratio de 0.43, que es equivalente al 43%, si es que lo porcentualizo, y voy a darme con la sorpresa de que todos mis activos, cuando decimos todos mis activos, me refiero al total del activo, incluye corriente, no corriente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nos muestra un grado de endeudamiento del 43% con relación al activo total. En otras palabras, el 43% de los activos totales han sido financiados por los acreedores o por terceros. Entonces, habría que aquí tomar bastante detenimiento. ¿Por qué? Porque esto muestra una situación financiera no tan buena, ¿no? El otro ratio también que mide la solvencia es el que está relacionado de las deudas a largo plazo en función al activo fijo, o sea, a la propiedad, planta y equipo que tengamos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento respecto al activo neto. Cuando hablamos de activo fijo neto, nos referimos al activo fijo total menos la depreciación causada por el deterioro, por el desgaste o por el uso. Entonces, reemplazando los valores en la fórmula, vamos a obtener que tenemos un 35%, ¿no? Entonces, nos muestra que el grado de endeudamiento a largo plazo con relación al activo fijo neto es un 35%. La cobertura de gastos financieros, como vemos, mide más que todo la utilidad antes de impuesto y los gastos financieros entre los mismos. Entonces, acá lo que vamos a poder nosotros ver, qué tanto han influido estos gastos financieros, cuál es su magnitud porcentual con relación a la utilidad antes de impuestos. Como vemos acá, reemplazando en la fórmula, la utilidad del periodo la obtenemos del estado de resultados, los gastos financieros de igual manera. Y luego de hacer el cálculo obtenemos 14.66. ¿Qué quiere decir? Que por cada sol de gastos financieros se cuenta con 14.66 soles para cubrirlos. Entonces, sí hay para poder coberturar dichos gastos financieros, ¿no? O sea, tenemos 14 veces más y un poquito más de exceso, ¿no? Entonces, sí es posible
coberturar estos gastos financieros. Y el último grupo de ratios o de indicadores de otros queremos determinar son los relacionados a los ratios de rentabilidad, ¿no? Entonces ya hemos visto liquidez, hemos visto gestión, hemos visto solvencia. En esta oportunidad vamos a ver rentabilidad. La rentabilidad va a medir o va a estar en función de la utilidad y el capital, o sea, qué tanto mi inversión ha servido o ha tenido esa rentabilidad esperada con la utilidad obtenida en dicho periodo. La rotación de la utilidad neta con el capital mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas. Entonces, para eso hay una fórmula también que es utilidad neta entre capital. Y obtenemos un 0.63, que quiere decir que por cada sol invertido se obtiene una utilidad neta de 0.63 céntimos, o sea, un 63%. Esto también hubiera sido aplicable el análisis Dupont, que es un análisis bastante exigente a la hora de determinar los ratios de rentabilidad, pero también se puede obtener con este ratio de utilidad versus capital. También tenemos el ratio de utilidad patrimonio. Acá ya no solamente eh, identifique el capital propiamente, sino todo la cuenta de patrimonio neto, o sea, todas las partidas de cuentas patrimoniales, como son las reservas, la utilidad, el capital, los excedentes de revaluación y todo lo que está como patrimonio neto, ¿ya? Entonces, la rotación de utilidades con el patrimonio mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas. Para eso vamos a hacer la fórmula, ¿no? Utilidad neta, que es la misma que hemos aplicado en el ratio anterior, pero acá varía, ¿por qué? Porque ya no solamente es el capital, sino es todo el bloque patrimonial, o sea, todas las cuentas patrimoniales, por eso que es una cifra mucho mayor. Entonces, ¿cuál es el resultado de haber aplicado dicho ratio? 0.17. Entonces, por cada sol de patrimonio, o sea, incluye el capital y las otras cuentas, se obtiene una utilidad neta de 0.17. Entonces, aquí sí, como ustedes pueden apreciar, el ratio baja, producto a que ya no solamente está en función al capital, sino hay otras partidas también que se tienen que incluir. Como les decía, son las reservas, los resultados acumulados, los excedentes de revaluación, si estuvieran ahí presentes también, ¿no? Hasta el mismo resultado del ejercicio. Entonces, miren la gran diferencia, cómo ese ratio se tiene que ir absorbiendo o contrayendo, ¿no? Producto de que las partidas ya no es una sola, sino se amplía el, eh, el bloque, ¿no? El bloque de elementos. Otro ratio también es la utilidad antes de impuesto sobre el capital. La rotación de utilidades antes de impuesto con el capital mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas, ¿no? O sea, ustedes saben que la utilidad antes de impuestos se obtiene de las ventas menos los costos, menos los gastos, ¿no es cierto? Y antes que se deduzca el impuesto a la renta, ¿no? Porque es la utilidad antes de dicha deducción, veamos cuánto es lo que se ha generado de aportes, o sea, de los fondos aportados por los accionistas, cuánto ha sido la rentabilidad con relación a lo obtenido antes de deducirle los impuestos. Y bien, para eso tenemos la fórmula, ¿no? Que es utilidad antes de impuestos sobre el capital. Bueno, la utilidad antes de impuestos también extraigo este dato de mi estado de resultados y mi capital también del estado de situación financiera. Haciendo dicho cálculo, yo me doy
con un resultado de 0,92. ¿Qué quiere decir? Que también equivale a un 92%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por cada sol invertido se obtiene una utilidad antes de impuestos de 0,92. O sea, de un sol yo tengo 0,92, pero antes de deducir el impuesto, lógicamente que voy a tener menos cuando le aplique la tasa del impuesto a la renta respectivo. Mi utilidad definitivamente va a bajar, ¿no es cierto? Entonces, este ratio nos mide de manera más exacta cuánto es la rentabilidad obtenida en un periodo determinado. Y también tenemos la utilidad antes de impuestos, pero ya no solo en función al capital, ¿no? Sino en función a todo el patrimonio neto que se tenga en ese momento. Entonces, la rotación de utilidades antes de impuestos con el patrimonio mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas. Como vemos acá, ya no solamente es el capital, sino también las otras partidas que podamos nosotros tener en ese instante. Y vamos a hacer dicho cálculo y vamos a ver cuál es el resultado y cuánto impacta en la rentabilidad de los accionistas. Bien, la utilidad antes de impuesto no varía, ¿no? No ha variado el importe, es la misma que se ha aplicado en el ratio anterior, ¿no? Porque no es el cambio sucede en el denominador que es el patrimonio ahora. Ahora ya no es solamente capital, sino es el conjunto de elementos que conforman el patrimonio, ¿no es cierto? Se fijan cómo acá varía, entonces ya no va a ser sobre una sola partida, sino sobre el conjunto de partidas que puedan estar dentro de dicho elemento, ¿no? ¿Cuánto es? Es 1.309.516. En otras palabras, luego de haber hecho este cálculo aritmético, voy a obtener un resultado de 0,25. ¿Qué quiere decir? Un 25% de rentabilidad. O sea, mi patrimonio en su conjunto tiene una rentabilidad del 25% en función a la utilidad antes de impuesto. Entonces, por cada sol de patrimonio se obtiene una utilidad antes de impuesto de 0,25 céntimos de sol, ¿no es cierto? Que equivale a un 25%, ¿no? Esto lo vemos ya en forma porcentual. Y también hay un ratio que nos mide cuánto es la rentabilidad de las utilidades por acción, ¿no? Este ratio también es bastante usual aplicarlo porque acá permite determinar las utilidades netas por acción común. Como ustedes saben, el patrimonio se conforma por el capital y el capital está suscrito por acciones, ¿no? Acciones comunes. Entonces, esa cotización o ese número de acciones que se tenga va a arrojar también un indicador, un ratio. Y con eso, cada socio va a saber cuánto le ha rendido el número de acciones que pueda tener, lógicamente, dentro de la empresa, porque no todos tienen el mismo grado de aporte, ¿no? Hay algunos que pueden tener mayor participación que otros. Entonces, cada uno va a recibir o va a rentabilizar en función a sus aportes, ¿no? Entonces, ahí se aplica el principio de equidad también, ¿no? O sea, cada uno asume sus beneficios en función de un soporte y lógicamente si hubieran pérdidas, asumieran las pérdidas en función también de lo aportado, ¿no? Bien, nuevamente, yo ya acá cambio la utilidad, ya no va a ser la utilidad antes de impuesto, sino ya la utilidad neta, que quiere decir la utilidad después de haberse deducido los impuestos, como ven acá, ¿no es cierto? Este dato también, ¿dónde lo vamos a obtener? Del estado de resultados. Y el número de acciones comunes
no es otra cosa que la cantidad de acciones suscritas y pagadas por los socios accionistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos ahí? Vemos que hemos obtenido un indicador de 0,57. En otras palabras, una rentabilidad del 57%. Entonces, por cada sol, o por cada acción, perdón, por cada acción se obtiene una utilidad neta de 57 céntimos. Entonces, bastante apropiada, ¿no? Para una, para una acción. Entonces se está rentabilizando en más del 50%. Y tenemos la utilidad antes de impuestos frente a los activos también, ¿no? Entonces este índice señala la eficiencia que se le ha dado a los activos de una empresa y se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el total de activos. Y vamos viendo cuánto tenemos en esta oportunidad. Bien, el valor de antes de intereses e impuestos, acá le sumo los intereses más el impuesto sobre el activo total. Yo tengo un ratio de cuánto, de 0,15. O sea, por cada sol del activo se cuenta con 15 céntimos de utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces mi activo, mi total de activo, me va a rentabilizar un 15% con relación a mi utilidad antes de impuestos e intereses, ¿no? Y la utilidad sobre las ventas también es un ratio bastante utilizado para ver cuánto o en función de qué tanto qué tanta es la rentabilidad, ¿no? De la utilidad frente a todos mis ingresos. Entonces, como vemos acá, mi utilidad antes de impuestos e intereses sobre las ventas, tengo un ratio de 0,13. ¿Qué quiere decir? Que por cada sol de venta que cuenta, 0,13 es mi utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, yo he obtenido una rentabilidad del 13% con relación a mi utilidad antes de intereses e impuestos. Y el margen bruto que también se utiliza, que no es otra cosa que la utilidad bruta, ¿no? Como vemos acá, dice, nos permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas como medida para poder evaluar la capacidad de cubrir gastos y obtener una utilidad antes de intereses e impuestos. Bueno, la fórmula es muy sencilla también, ¿no? Como vemos, es ventas menos costo de ventas, pero esto nosotros lo podemos reemplazar por margen bruto o en todo caso utilidad bruta. Todo esto sobre las ventas. Entonces, haciendo el cálculo, vamos a encontrar que tenemos un 0,25. O sea, ¿qué quiere decir? Que por cada sol de ventas se cuenta con 25% o 0,25 céntimos del margen bruto. En otras palabras, la utilidad bruta representa un 25% de las ventas totales, de los ingresos totales. Y también podríamos nosotros encontrar el ratio de utilidad antes de impuestos sobre el activo total. Y vamos a obtener un ratio de 0,14. ¿Qué quiere decir? Que por cada sol de activo, mi ganancia es 0,14 céntimos de nuevo sol con relación a la utilidad antes de impuestos. Entonces, con eso hemos podido nosotros ver cuáles son estos ratios financieros, cuáles son sus fórmulas, cómo se aplican las fórmulas, de dónde se obtienen y cómo poder eh, determinar su aplicación, su impacto también económico y poder también hacer su debida interpretación. Entonces, todos estos ratios nos van a ayudar a poder conocer de manera más compleja la situación financiera de la organización o de la empresa. También podríamos nosotros tener en cuenta
el análisis financiero con relación al análisis vertical y horizontal, que en su conjunto, entonces, que la unión de ambos nos van a poder dar una mayor amplitud de la situación financiera. Como dijimos, un ratio solo no nos dice mucho, pero si unimos todo el conjunto de ratios más los análisis vertical y el horizontal, entonces vamos a tener una mayor, eh, un mayor análisis de la información financiera.